ellos. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, doctor. Hola, Buenas Edgar, noches, ¿qué tal? doctor. Doctor Bautista, ¿Cómo les va? buenas noches. Buenas Bien, noches. muchas Bien, doctor, gracias. ¿Cómo estuvo su fin de semana, doctor? Bien, ¿y ustedes cómo les acabo de ir? Bien, doctor, muchas gracias. Bien, doctor, muy bien. Muchas gracias Bien. por preguntar. Ah, bueno, listo. Entonces no podemos perder tiempo, entonces iniciamos con María para que... Listo, doctor, buenas noches. ¿Inicio yo, espérame y doctor? verifico acá el grupo. ¿Cuál es el grupo tuyo, María? Yo no le sé bien el nombre de ellos, doctor. Ya le digo, doctor, ¿cuáles son? Buenas noches. Ya le digo, doctor, ya le digo enseguidita cuál es mi grupo. Ah, ya. ¿Ya? María Bernal, Luz Amanda Cañón, Paola Hernández Rodríguez y Víctor Calderón. Sí, señor. Listo. Listo, María, iniciemos. ¿Ya puedo iniciar? Listo. Sí, iniciemos. Entonces, pues para no empezar otra vez desde el día de todo, entonces vamos a hablar sobre la demanda que impetró Avianca contra el sindicato de ADAC, ¿Le de subimos trabajadores de volumen a Avianca. tu audio? ¿Le subimos volumen? Listo, doctor, es que ay, esto es más terrible. Usted me dice, doctor, por ahí. Otro ¿Está poquito. bien ahí, doctor? Otro poquito. Uy, es que si no, esos oídos me duelen. ¿Por ahí, doctor? Sí, listo, dale. Ay. Bueno, entonces como no vamos a iniciar otra vez, aunque la fecha y todo eso, vamos a iniciar desde el momento en que Avianca impetró una demanda contra ADAC, Sindicato de Trabajadores de Avianca, con dos postulados. El primero, declarar ilegal la huelga, y el segundo, que Avianca presta un servicio público esencial. Entonces vamos a empezar por el primero, por la huelga. Bueno, la huelga, pues realmente, para mí, para la manera de ver nosotros, es que se iba a declarar ilegal desde el mismo momento, tal vez de pronto en que se presentó el pliego de peticiones. No porque de pronto lo hubieran elaborado mal ni nada, sino falta para mí, para nosotros, falta de una buena asesoría para el representante legal.
porque así Avianca haya tenido 8.642 trabajadores, el sindicato solamente hubiese contado con 693, era un sindicato de industria minoritario, legalmente constituido con personería jurídica y todo, entonces estaba en todo su derecho de hacer una huelga si no tuviera la mitad de los empleados, porque al sindicato solamente están afiliados los que quieren por gusto y no se puede obligar a nadie. Entonces, ¿qué hicieron? Iniciaron la votación para a ver si recurrían a tribunal o iniciaban la huelga. Entonces ya vuelvo y digo que faltó una buena asesoría del apoderado del sindicato. Entonces iniciaron la votación y en ese momento el sindicato contaba con 693 afiliados, de los cuales votaron 215 personalmente y 440 en representación. En ese mismo momento ya la huelga se estaba declarando ilegal, doctor. ¿Por qué? Porque no había quórum. Para que hubiera habido quórum deliberativo, tendrían que haber sido 347 afiliados los que hubieran estado presencialmente, porque los 440 que estaban en representación, ellos tienen voz, pero no tienen voto. Por otro lado, le negaron la coadyuvanza de Sintraexon, Sintraesnes, la CUT y Sintraunicol. Le negaron la coadyuvanza. Y, por favor, los micrófonos, compañeros. Qué pena, gracias. Y por otro lado, le negaron el recurso de reconvención, porque no era procedente. Esa por la parte de la huelga, doctor. Y por la parte de que si Avianca prestaba un servicio público esencial, pues estaba declarado por el legislador, entonces sí es un servicio público esencial, pero ahí vienen las contradicciones, doctor, porque así conforme lo reza el artículo 56 de la Constitución Política, se garantiza el derecho a la huelga, y en la segunda parte, en el segundo inciso, dice que con ley lo reglamentará el derecho. O sea, que puede estar la huelga, pero tiene que estar en pendiente de los servicios públicos esenciales. Entonces, la Corte Constitucional exhorta a la Corte Suprema para que ellos decidan o señalen o indiquen cuáles son los servicios públicos esenciales. Pero ahí hay un problema, que en esa señalación la Corte puede decir en qué momento es un servicio público esencial o en qué momento no lo es. Entonces, a pesar de que la OIT hizo recomendaciones de que no era un servicio público esencial, porque los trabajadores los pilotos de Avianca, trabajadores pilotos de Avianca, no eran trabajadores que prestaran servicio público esencial, más sí los controladores aéreos. Listo. Por ese lado. Por el otro lado, la sentencia... bueno, Carlos, entonces hagamos una cosa. Cuando lleguen a la casa, bueno, por otro lado, entonces la sentencia C91-2008 nos da un ejemplo, un pequeño ejemplo ahí sobre cuáles son los servicios esenciales que están, pues, seguramente reglados, que no se ve que esté arreglado ninguno, que son la banca, el transporte, las telecomunicaciones, la explotación internacional del transporte y distribución de petróleos y la refinería de minerales. Bueno, entonces la sentencia nos da un ejemplo que nos dice, si una refinería de sal cesa, entra a huelga, y esa sal no se va a distribuir a Colombia, a unas partes de Colombia, entonces nos damos cuenta que las personas no hay un riesgo que atente contra la vida, la libertad y los derechos fundamentales de las personas. O sea, que no es un derecho, un servicio público esencial. O sea, que no es. En ese momento la Corte está diciendo que no es, ¿cierto? Porque en ese momento hay otras refinerías que surten la sal, que van a llevar la sal a todas las partes. Por otra parte, la sentencia 473 del 2014 nos dice que ahí hay un conflicto entre los principios y los derechos fundamentales. Hay una coalición. ¿Por qué? Porque si la Corte Constitucional exhortó a la Corte Suprema para que definieran cuáles son
los servicios públicos esenciales, pues en ese mismo momento la Corte, en el momento que ellos justifiquen, pueden decir cuál es y cuál no es, ¿cierto? Entonces yo pienso que, o sea, pensamos que en ese momento se está menoscabando los derechos de los sindicatos, porque la Corte asumió una posición que dice, para él poder como digo ahí, para él poder señalar cuál derecho público es esencial, entonces va a mirar las dos partes, la parte de la huelga y la parte del servicio esencial que presta Avianca. Como en uno de los escritos que presentó Avianca, decía que ellos transportaban plasma, órganos y personas muy enfermas a todas partes, porque no se tienen muchos destinos, realmente en este momento no me acuerdo si son 100 o 120, pues no me acuerdo muy bien de esos destinos, me centré en otras cosas. Bueno, entonces, cuando vino el interrogatorio de parte, las personas que llevó a Avianca, que presentó como testigos, confirmaron eso de que sí, de que Avianca llevaba, Avianca llevaba, transportaba enfermos, plasma y órganos. Bueno, entonces en ese momento la Corte lo que hizo fue mirar a fondo si sí cabía el postulado de que Avianca prestaba un servicio público esencial, salvaba vidas y hacía una labor humanitaria. Entonces, en ese momento sí corrían riesgo las personas, las cuales no podían obtener lo que Avianca transportaba, mientras que el sindicato pues no le estaban asumiendo un riesgo ni fundamental, ni esencial para la vida, ni a la libertad a sus trabajadores. Pero en ese momento es que nos damos cuenta cómo se menoscaban los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no se miró a fondo si era cierto que Avianca sí hacía eso. Avianca, es muy cierto, va a muchas partes, a muchas, aquí en Colombia va a muchas. ¿Por qué? Porque ha sido un monopolio toda la vida. Ellos han evitado que muchas empresas aéreas lleguen a diferentes destinos porque tenían el monopolio. La única empresa que se les ha enfrentado toda la vida y que no han podido con ellos es Satena. Ahora, lo dice otra parte de la OIT, creo que es el Comité de Libertad Sindical en otra parte que dice, no es un servicio esencial. ¿El por qué? Porque si una persona que no tiene dinero, que es humilde, que necesita viajar, no tiene para pagar el pasaje, comprar el tiquete de avión, pues no puede viajar, igual se va a morir. Entonces, debieron haber mirado todas esas cosas, que no es cierto, porque hay muchas empresas que prestan el mismo servicio que presta Avianca, o sea que ese derecho a la huelga lo menoscaban en el momento que quieran. Si un servicio lo quieren delimitar como esencial, pues lo delimitan, doctor. Entonces, para mí y para nosotros, en conclusión, Avianca falló en derecho, más no en equidad. ¿Por qué? Le faltó mirar los porcentajes y ¿cómo le dijera, doctor? Es que no tengo un poquito de hermenéutica. Los postulados de las dos partes, pero bien, a fondo, estudiar. Segundo, se dejó, el tribunal y la Corte fallaron presionados por los cacaos y por los medios. Y tercero, para mí, muy fundamental, faltó la asesoría del apoderado. Para mí fue indispensable, doctor. Esa es mi exposición, doctor. Muchas gracias. Y ahí termino, doctor. Muchísimas gracias. Tenía el micrófono desactivado. Listo, María, gracias por la intervención. El viernes terminamos con la intervención de Kimberly, ¿cierto?
Sí, señor, sí fue la última que quedó. Ay, yo Ok, pensé que yo era la que listo. tenía el micrófono, me alcancé a asustar, doctor. Dije, Sí, ¿cómo así que listo. no me escuchó? Bueno, doctor, Eh, gracias. gracias. Ahora el grupo de Mario, nuestro representante. Listo, profe, ya mi compañera está lista ahí. Ok. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Paola. ¿Quién va Yo en a... estos momentos pues soy la... Paola? Listo. Sí, señor. Listo, dale, Listo, Paola. doctor. Pues nosotros en el análisis acerca de la sentencia de Avianca, nosotros pues simplemente miramos fue los argumentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia para declarar la ilegalidad de la huelga de la Asociación Colombiana, de la ACT, en contra de la aerolínea de Avianca. Toda vez que se fundamenta su decisión en las sentencias C-33 del 2014, que están fundadas en la ley 336, que habla en el artículo segundo y en el artículo quinto, en el cual en el artículo segundo nos habla de la seguridad, especialmente la relacionada por la protección de los usuarios, que la constituye como una prioridad esencial en la actividad del sector y el sistema de transporte, y en el artículo quinto, donde nos habla acerca del servicio público esencial bajo la regulación del Estado y de la ley, ¿sí? Donde dice que el interés general prima sobre el particular. Adicional, pues nosotros estuvimos mirando la sentencia C-401 del 2005, donde analiza el artículo 19 del Código Sustantivo de Trabajo, donde señala que el convenio de la OIT son fuente principal en el orden interno, en el cual nosotros nos damos cuenta que se encuentra inmerso allí la OIT dentro del bloque de constitucionalidad, debido a que ellos dieron como tal un concepto técnico del transporte aéreo que no es considerado un servicio público esencial a nivel mundial. Pero en Colombia, bajo unas sentencias, en Colombia bajo unas sentencias, pues nosotros lo catalogamos como un servicio público esencial, pero pues en el caso de Avianca, la Corte no tomó por su parte ese concepto técnico que dio la OIT acerca de lo que era o no era un transporte público esencial. Entonces, en la sentencia, espérate que yo lo tengo acá, si nosotros nos damos cuenta también en la ratificación de los convenios que nosotros tenemos con la OIT, que es el convenio 98 y el convenio 87 de la ley 26 y 27, del 76, miramos que en el 98 habla del derecho a la sindicalización y la negociación colectiva en el artículo primero, y en el 87 la libertad sindical y protección del derecho a la sindicalización en el artículo 8, en el cual ellos estaban mirando cómo básicamente se protegían por medio de estos convenios, ¿sí? ¿Qué más podríamos resaltar? Pues esa parte del derecho a la huelga, pues dentro de los aportes que nos daba la OIT, ellos en sí nunca estuvieron de acuerdo con el fallo que había dado la Corte acerca de lo que era o no un servicio público esencial. Ellos no estuvieron de acuerdo a esto, también sustentaron que ellos no tuvieron no tuvieron una buena, se me fue la paloma, una buena representación legal, o sea, no tuvieron una buena, aparte de su representante, no les dio una buena asesoría jurídica con respecto pues a lo que ellos debían hacer. Adicional, pues ellos también estuvieron alegando, pues si ustedes se dan cuenta, en ese momento, por ser Avianca, prácticamente una empresa extranjera, ellos no contaban con los beneficios que que tenemos nosotros los trabajadores con todo lo respectivo. Ellos alegaban sus horas adicionales laborales, pues porque ellos están trabajando más. Sanamente ellos querían era solamente que se les integrara a todo lo relacionado con el Ministerio de Trabajo aquí en Colombia, que era algo que ellos no tenían, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que fue también lo del el fallo que también dictaron que pues no era
legal por lo del quórum, porque no se logró el quórum. Si nosotros analizamos bien, pues dentro de los que se encontraban adscritos al sindicato en ese momento, habían 777, creo que en esos momentos, y la mayoría de ellos estuvieron con su voto, y pues eso también fue lo que ellos alegaron. Eran 699 pilotos de la ACTA, ¿sí?, que fueron los que votaron, y 702 quedaban afiliados al sindicato, que fueron pues no su totalidad, pero sí había la mayoría más uno dentro del sindicato, pero eran 8.540 pilotos activos. Por eso la decisión, por ser el mayor el número de que no hubo la cantidad absoluta para eso, pues también ellos alegaban en esa parte la ilegalidad, pues porque no hubo el quórum para tal efecto. Pues no sé, doctor, si quiere que siga hablando más. ¿Alguien del grupo va a intervenir o hasta ahí llega la exposición? Carlos, ¿interviene o? Bueno, ¿Aló? profe. Aló, sí. Sí, sí. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahí lo oímos. Sí. La manito levantada. Listo. Qué pena, es que me está fallando la cámara, doctor. Tranquilo, Aunado a lo anteriormente mencionado por la compañera Paola, muy amablemente nos representó muy bien ahí. Cabe aclarar que en la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, ellos desconocieron plenamente, a plena vista de todos, la ratificación de los convenios 87 y 98 por medio de las leyes 26 y 27 de 1976, y estos artículos que mencionaba la compañera anteriormente, respectivamente, ellos no tuvieron en cuenta esas leyes, teniendo en cuenta que esas leyes ratifican esos convenios, caso por el cual gozan de fuerza vinculante dentro de nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, así las cosas, pues la Corte Suprema de Justicia desconoció estas leyes y no falló en realidad en pleno derecho, porque solamente se sometió a una jurisprudencia antigua, más no por los convenios que actualmente pues están vigentes. Sí. Tal vez ese fue el fallo del sindicato, digamos, la representación judicial, porque podían haber, digamos, en segunda instancia, antes de que la Corte Suprema fallara, exponer esos argumentos, esas leyes por medio de las cuales se estaba ratificando esos convenios, y efectivamente, con esto, aunque la Corte Suprema haya dicho que no cumplía o no gozaba del quórum necesario, sin embargo, cabe aclarar que se estaría violando el derecho a la huelga por no tener en cuenta estas dos leyes. Ok. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, listo, gracias por la intervención del grupo de Mario. Gracias, Gracias, profe, muy amable. Bueno, ahora sigue el grupo de... Dice Lorena Barrios, Luz Nelly Gutiérrez, Jorge, Julio Flores. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sigo? Sí, adelante. Bueno, doctor, buenas tardes a todos los intervinientes acá presentes. Me están escuchando. Nosotros hicimos un análisis de caso de Avianca de la siguiente forma. Avianca que está, digamos, allá, que fue lo que mandó, allá pues demandó, no demandó. Avianca demandó cuáles causas, fue la causa. Tenemos problemas en la ¿Señor? comunicación, tenemos problemas en el audio suyo. Está hay un ruido ahí que no nos deja escuchar bien. ¿Y ahora sí me escucha bien, doctor?
Más o menos. Creo que ¿Me hay una escucha bien, doctor? interferencia. Ahí sí. Listo, doctor. Bueno, el análisis que nosotros hicimos al caso de Avianca fue el siguiente. Avianca demandó por la causal 450, numeral A y D. Y en concordancia con el 444 también en el párrafo. Jorge, hay una interferencia ahí en el audio suyo. No sé si quiere ingresar Ok, nuevamente y ya- se desconecta. Mientras tanto, un compañero que pueda ayudarle ahí para la intervención. Es que yo ya aprendí a cocinar. Yo entiendo porque me están mandando lo que preparan de las Aló. Sí. Aló, profe. Digamos que Julio César. hasta que el compañero... Sí, señor. ¿Cómo está, profesor? Bien. Hasta que el compañero para dar sus tomas de audio, digamos que aquí existe desde la perspectiva de grupo y la perspectiva personal, discutiéndolo con los compañeros. Lo que encontramos es que Avianca es una aerolínea que fue fundada en 1905. ¿Sí? Siento que lo que percibí, la aerolínea no tenía como un objeto claro después de que lo que analizamos que no tenía objeto claro después de que se institucionalizó la aerolínea como tal y el gobierno la reglamentó. Decía, por ejemplo, en el sustento jurídico para argumentar la ilegalidad de la huelga declarada por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles contra Avianca a partir de la sentencia 033 del 2014 y T98 del 2012, no se encuentra bien de ella sustentado, teniendo en cuenta que la Declaratoria de Transporte Aéreo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a debatir que es un servicio público esencial, ¿sí? Pero cuando hablamos de un servicio público esencial, también se afecta a otro tipo de áreas, no solamente el tema, en este caso es puntualmente el tema de la aviación, pero también toca otros temas fundamentales como es el tema de la salud, como es el tema de la educación, que son de uso esencial para la población. Avianca es una empresa comercial, pero también es cierto que Avianca llega por su antigüedad y funcionamiento en Colombia, llega a muchos puntos de las regiones y regiones que están olvidadas. Digamos que en ciudades, por ejemplo, como Barranquilla, Cartagena o ciudades de capitales, pues el tráfico aéreo, digamos que Avianca lo puede cubrir, pero también ha llegado a ciertas partes y poblaciones más pequeñas, Manizales, en fin, ciudades que son más pequeñas, entonces se considera como un servicio esencial, no solamente por el transporte público tal de personas, sino por los suministros que se pueden transportar en este tipo de aeronaves. Ahí tenemos uno, pero yo digamos que entro en una controversia y es, si bien es cierto, por ejemplo, la educación, cuando la educación hay un paro, la educación para total. Lo digo por venir de familia de docentes y por ser yo docente. La salud, sí es cierto que se mantienen servicios esenciales, pero muchas veces no hay como o sea, entran en paro y muchas cosas quedan realmente paralizadas. No lo esenciales, los intensivos y otras áreas, pero otras sí. Ahí, para mí, se genera una controversia y se genera un vacío jurídico, para mí. Digamos, profe, que este es mi punto de vista. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más. Listo, Julio. ¿El compañero ya se conectó, el que estaba pendiente? Okay. ¿Jorge? Sí, doctor. ¿Cómo me escucha, doctor? ¿Sí me está escuchando perfecto? Ok, doctor. Y, digamos, nosotros también nos enfocamos como más a la parte, digamos, a la parte de que ellos estaban demandando, ¿sí? Lo que es el artículo 444, 450 del literal A y D, digamos, de los servicios esenciales, que, digamos, digamos que les tocó hacer la corte que les tocó hacer una ponderación de eso. ¿Cuál primaba más? Si los derechos fundamentales, como era la salud, la vida, por lo que ellos estaban reportando, digamos, lo que eran órganos, lo que eran las sangres también, digamos, para los sitios aislados, que eran San Andrés, Leticia. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Pues la Corte ponderó eso, me acuerdo la sentencia, ¿sí? Digamos, con esa ponderación dio el fallo, ¿sí?
Pero sin embargo, la OIT también hizo una observación acá en Colombia, que dijo, mire, como tiene que regirse, como muy bien lo dice el artículo 56 de la Constitución Política, ¿no? Nosotros tenemos que regirnos también a unas normas acá internas. Entonces, ¿qué hizo? No, pues, quisiera, o sea, digámoslo así, quisiera intervenir, pero yo no puedo intervenir en este asunto porque tienen que usted acogerse entre las normas internas acá en Colombia. Entonces, de ese caso, por lo menos en lo de ese, ¿qué pasó? Digamos, lo que más discutía Bianca, que no era, digamos, no era la mayoría absoluta de trabajadores que estaban en huelga, no alcanzaba, porque si nosotros analizamos 8.542 trabajadores que tiene Avianca, de los cuales, ¿cuántos estaban haciendo? Prácticamente esto fue un paro, no fue una huelga, porque la huelga, pues, hubiese sido huelga siempre y cuando hubieran complementado, digamos, la mitad de los 8.542 trabajadores que tiene Avianca. No alcanzaron, inclusive ni alcanzaron tampoco de los 700 que están dentro del comité de la Junta de Sindicatos, no alcanzaron tampoco. Es decir, que ahí fue donde Avianca dijo, no, pues me están vulnerando aquí el servicio, y ahí fue cuando ya, digamos, como para otra, ¿cómo es que se dice? Digamos, para bien de fondo, el fallo, la Corte se acogió a eso. Lo mismo en el artículo 24, el derecho de uno movilizarse aquí en el país y eso. Entonces, todo eso le estarían negando o vulnerando a Bianca en ese momento con el paro que le estaba haciendo a DAC, que es del sindicato de aviadores. Y sí, eso es lo que veo que fue la parte más jurídica que estaba peleando a Bianca. No sé si mis compañeras tengan otros argumentos para agregar acá. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, claro. ¿Listo la intervención de este grupo? Bueno, ok. Bueno. Diana Angulo, el grupo de Diana Angulo. Buenas Wilson noches, Roberto. profe. Hola, Catalina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Listo. ¿Quién va a hablar? Yo, profe, Mayra Catalina. Listo, Catalina. Dale. Bueno, en nuestro análisis de la sentencia, más que todo decidimos cómo verificar, o pues a nuestro parecer, esas normas que aparentemente que se vulneraron, las del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 444, digamos que establecen más que todo es como una limitación al derecho a la huelga, ¿sí? Y de acuerdo con un concepto que dio la OIT, si bien pues sí se debe reglamentar la huelga y se debe establecer como, bueno, cuántas personas deben votar, pues se debe tener también en cuenta la cantidad o lo grande que es la empresa. Digamos, para el caso de Avianca eran 8.000 y tantos empleados. Entonces, digamos, se desconoció los derechos laborales de las personas, de las 200 y punta que votaron por la huelga. Se les desconoció sus derechos laborales al indicar que no alcanzaron el monto del total de empleados para acceder a la huelga. Entonces, pues, ¿qué pasa? Se pregunta uno, ¿qué pasa con esos derechos de esas 200 personas? Pues que ponerse de acuerdo a 200 personas no se hace fácilmente y efectivamente deja ver que existe algún problema. Entonces, por ese punto creemos que lo que hace la norma es limitar ese derecho al acceso a la huelga. Y de otra parte, lo del tema del servicio que es esencial, también vimos un concepto de la OIT, pues que plantea que esos servicios públicos esenciales deberían ser establecidos, o sea, no dejarlo abierto para que se analice para cada caso, sino que en la norma ya debería existir como
como específicamente cuáles son esos servicios y no dejar abierto ese análisis, pues porque en este caso se está abierto como el análisis a ver por qué, si es un servicio público esencial o no. Pues en este caso no nos pareció que era un servicio público esencial porque se estaba viendo afectada únicamente a Avianca de forma comercial, ¿sí? Habían otras 8 o 9 aerolíneas que seguían prestando el servicio y pues entre esas mismas aerolíneas se ayudan o se piden transferencias para transportar entre sí lo que unas no puedan hacer. Entonces, en ese para transporte aéreo, sino que sentó como un precedente para otros transportes, el terrestre, el marítimo, ¿sí? Y esas personas que ahora tienen inconformidad, pues no van a pelear, digamos que por sus derechos laborales, porque ya con esa sentencia y que fue pública y que todo el mundo la conoció, pues claramente las personas tienen a pensar que va a pasar lo mismo. Entonces, a nuestro parecer, en las dos sentencias, en las dos instancias, pues se le desconoció los derechos a esos trabajadores. Ok. Eso es nuestro ¿Hasta aquí la concepto. intervención? Sí, no sé si ellos quieran decir algo, Diana, mis compañeros. ¿Quién del grupo quiere reforzar? Yo, doctor. Listo, Wilson. Listo, doctor. Permítame un segundo. Activo la cámara. Listo, doctor. El tema es que en definiciones y conceptos que emitido por la OIT, se consideró que el transporte aéreo no es un servicio esencial. Y pues se entiende que no es esencial, que se puede ser esencial o se puede convertir en esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto periodo o cierto alcance y pone en peligro la vida o la seguridad y la salud de las personas. Entonces, por este caso, la clasificación que se le dio como servicio esencial no procedía de acuerdo con el concepto emitido por la OIT. Ok. Listo, gracias, Wilson. Bueno, no sé si, creo que Doctor, falta algún... gracias. Buenas noches. Listo. Creo que ya están los grupos, ¿cierto? El de Hugo Alejandro Espina. Doctor, nosotros pasamos. ¿Ya pasaron? No, señor. Ese es el último grupo, creo. Listo, entonces iniciemos. Profe, también faltamos nosotros. Pero no los tengo. Bueno, ahorita me dictan los integrantes. Entonces pasemos el grupo de Hugo Ospina, José Daniel Duarte y Yulitza Andrea Rojas. Doctor, buenas noches. Bueno, Buenas noches. nosotros hicimos el análisis de las sentencias, siguiendo los lineamientos que su merced nos indicó para la preparación del caso. Entonces, pudimos identificar primero el problema jurídico, que era establecer si el cese de actividades que promovió la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en adelante ACDAC, debía ser declarada ilegal. Analizamos las posturas de las dos partes del conflicto, tanto de Avianca como de ACDAC, en las que identificamos que Avianca solicita la ilegalidad de la huelga por las causales contempladas en los literales A y D del artículo 450, modificado por la Ley 50 de 1990. Luego, ahí mencionan la afectación generada a nivel nacional por ser una empresa que presta un servicio público esencial, ya que permite la locomoción de ciudadanos a lo largo del país, tanto nacional como exterior, y pues que son los responsables de transportar tanto elementos como insumos médicos y víveres en un 80% a San Andrés y en un 50% a Leticia.
argumentan que el sindicato es un sindicato minoritario y que los trabajadores no cumplieron con lo estipulado en el artículo, pues en los literales, en el ILD. Por otro lado, la asociación ACDAC solicita que se declare la legalidad de la huelga, que fue declarada a partir del 20 de septiembre, como lo mencionó una compañera en los hechos. Dice que Avianca no promueve la sindicalización del personal utilizando la estrategia de negociación colectiva. Dice que el servicio público de transporte no es un servicio público esencial, conforme a lo indicado por la OIT, que a pesar de no ser una central sindical mayoritaria, sí espera la decisión ajustada a derecho, ya que pues ellos realizaron la huelga conforme a lo establecido en el artículo 444 del Código Sustantivo de Trabajo. Formulan excepciones, varias excepciones por falta de competencia, bueno, por la inexistencia del demandado, por la indebida representación, ineptitud en la demanda, requisitos formales, mala fe. Solicitan también la indemnización por daños causados por parte de Avianca, ya que durante el proceso de huelga, Avianca los ridiculizó en los medios, aprovechando la influencia que Avianca tenía. Analizamos también la solución del caso, los argumentos, tanto de primera como de segunda instancia, en donde podemos identificar que los argumentos que llevaron al Tribunal Superior de Bogotá, sala laboral, fue no haber sido decidida la huelga por la mayoría exigida legalmente, por recaer en un servicio público esencial, en un Estado social de derecho donde no priman los derechos, los intereses minoritarios sobre los intereses de la mayoría de la población. Y finalmente dejó claro que la decisión para este caso se fundamentó en las decisiones de la Corte Constitucional, en la sentencia C075 del 97, la 033 que mencionaba una compañera del 2012 y otras dos sentencias más, así como el control de convencionalidad conforme a lo acordado por la OIT, y el precepto o bueno, respecto al precedente judicial, hicieron la doctrina probable y la jurisprudencia por extensión. En segunda instancia, los argumentos de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación, que conllevaron la decisión fue por tratarse de un sindicato también, pues reafirmó la decisión y además de que compartía los argumentos, también hizo sus argumentos de la decisión y dijo que por tratarse de un sindicato minoritario en el ámbito de la empresa, la decisión de la declaratoria de huelga no le correspondía al sindicato ACDAC, sino a la mayoría absoluta de los trabajadores. Adicionalmente, el transporte aéreo ha sido catalogado conforme a un servicio público esencial, teniendo en cuenta que las sentencias que nombró también en primera instancia, la 033 del 2014, donde ratifica la condición especial del transporte aéreo, lo que implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular. Y finalmente dijo que hay una parte donde dice que respecto de la doctrina de la OIT, la definición de los servicios esenciales dependen de las condiciones propias de cada país. Las consecuencias jurídicas, pues fue la condena en costa por 3 millones y las que le aplicaron al trabajador que le permitía la ley, según el artículo 450 en sus numerales 2, 3 y 4. Ok, listo, Yulitza, gracias. Gracias, doctor. Listo, ¿queda pendiente algún grupo o quedamos? ¿O ya pasaron todos? No, doctor, faltamos nosotros, el grupo de Edgar Carranza, Catalina, Ahí le llegó, profe. Ese grupo no lo tengo acá, pero lo verificamos. Ese fue el último que enviaron. Listo. Listo, iniciemos, el que falte. Listo, doctor, ¿ahí me escucha? Sí. Sí, correcto. Listo, doctor, pues de acuerdo a sus lineamientos expuestos en la guía, yo creo que pues ya nos queda suficientemente claro los conceptos de qué es un servicio público y es un público esencial. Digamos que nosotros vamos a ahondar más en cuál fue el procedimiento, cómo está protegido constitucionalmente la huelga en Colombia y si ese procedimiento
que utilizó la asociación ADAC cumple con los requisitos para aplicar a la huelga, o si realmente este requisito fue legalmente, pues digamos, la Corte y el tribunal tuvo a bien suspender este requisito, que es, pues, al no ser un derecho fundamental, pero está protegido por la Constitución, pues es un derecho que atañe a todos los trabajadores. Entonces, vamos al procedimiento como tal. Nuestro grupo hizo una investigación exhaustiva de acuerdo a la naturaleza como está constituido este sindicato gremial, porque es un sindicato gremial de pilotos ADAG. En su nombre se indica que es una asociación colombiana de aviadores. ¿Qué pasa? Ellos, por su naturaleza jurídica, proponen a los demás empleados, porque lo dijo una compañera, al no ser Avianca una empresa colombiana, pues estaba incurriendo en ciertas cosas que de pronto no, sencillamente le hacían falta a los trabajadores. Pero ¿qué pasó? No tuvieron en cuenta los procedimientos como tales y los requisitos para llegar a un acuerdo directo con la empresa. Y a ir agotando los requisitos que nos exige el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué le faltó fuerza a esa demanda y por qué la Corte Constitucional en segunda instancia se pronuncia y dice que es un servicio fundamental, un servicio público fundamental o esencial, porque le faltó peso a la huelga, le faltó criterio jurídico? Si ellos hubiesen tenido un criterio jurídico más fuerte, créame, doctor, que la Corte de pronto tiene un poquito más en cuenta a la OIT y a los demás reglamentos, digamos, que están expuestos en el bloque de constitucionalidad. Para no ahondar más en el tema, pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo con el precepto de la Corte. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos obviaron muchos puntos a los cuales ya mis compañeros han profundizado en cuanto al servicio público y servicio público esencial. Pero el error más grande para nosotros como grupo y pues como estudiantes que estamos analizando, la huelga desde el inicio le faltó naturaleza, le faltó composición. Ahora, otra cosa que me faltó decirle, la agremiación ADAC quiso vincular a todos los que quisieran adherirse, porque ellos eran los pilotos, entonces creyeron que al ser los pilotos le iban a poner más atención o de pronto iban a tener más fortaleza. Pero ¿qué pasó? Nunca cambiaron la naturaleza jurídica y ellos no pasaron de ser un sindicato, obviamente legal constituido, pero minoritario, ¿sí? Gremial minoritario. Les faltó las asambleas, fueron fundamentales para hacer enterado a todo el conglomerado de trabajadores a nivel Colombia. No necesitaban que todos se adhieran al sindicato, sino sencillamente que estuvieran enterados del pliego de peticiones al cual se iban a exponer en el arreglo directo. Pero ninguno tuvo en cuenta que ese puntico era el más crucial de todos. Sencillamente ellos dijeron, el sindicato es este, cumplimos con los requisitos, vamos a la huelga. No, equivocados. Fallaron y se saltaron varios puntos del arreglo directo que son cruciales. Por eso no tuvo fuerza, no tuvo naturaleza. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta, que ellos quisieron vincular al proceso a ciertas agremiaciones sindicales colombianas para que les sopesaran. Pero digamos, el artículo del Código General del Proceso, el artículo 71, la coadyuvancia, pues obviamente no les aplicaba. ¿Por qué? Porque al no ir en contra de los lineamientos naturales a esos sindicatos, o sea, no tener relevancia directa con el proceso, pues sencillamente no los iban a aceptar la coadyuvancia. Entonces, digamos que en el primer punto de la Corte no estamos de acuerdo, porque pues para nosotros habría que analizar más el tema del transporte público esencial y el transporte público, que es el que presta Avianca, pero
En el de la huelga, el precepto con la Corte estamos de acuerdo, porque faltó naturaleza jurídica, faltó asesoría, como lo decía la compañera, y ellos quisieron ser una agremiación empresarial, pero no tuvieron en cuenta que eran 8.000 y debieron haberlos enterado. Entonces, sencillamente, por esos preceptos, vamos en contra con uno y estamos de acuerdo con el de la huelga, doctor. Porque, pues digamos que si vamos a analizar las normas del bloque de constitucionalidad, las normas colombianas, son taxativas y ellos se las saltan. Entonces, pues, esa intervención, no sé si algún compañero quiera ahondar más en el tema, pues por mi parte yo ya estoy listo. ¿Hay otro compañero que quiera intervenir? Listo. Está por ahí Vanessa Castellanos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Listo, doctor, lo que pasa es que el día viernes, 2 compañeros, somos 3 del grupo, ya los otros 2 compañeros ingresaron, pero falté yo. Bueno, listo, dale. Bueno, pues a mi criterio, doctor, yo ya retomando pues lo que varios compañeros han dicho anteriormente, pues sí es notoria varias las irregularidades dentro de ese proceso, ya que pues para la huelga primero tenía que convocarse todos los empleados de la empresa y solo se realizó pues en las ciudades más principales. Segundo, que no contaban con todos los del voto para realizar el sindicato, no contaban pues con todas las personas delegadas. Aparte que delegaron un tercero para que ellos fueran a realizar el voto y no acudieron ellos mismos para poder ir a hacerlo. Y teniendo en cuenta que el artículo 444 establecía los requisitos para poder realizar esta huelga y que el voto se debía realizar en secreto. Y pues otra cosa que también queda pues ya recalcando lo de los compañeros, que pues ya que recaía sobre un servicio esencial, pues de otras opiniones decían que como no era la única empresa que prestaba este servicio, entonces que no se podía tomar en cuenta como si ellos fueran los únicos que prestaban este servicio. No sé qué otra cosa me quieras. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo, Vanessa, gracias. Vale, gracias, doctor. Buenas noches. Bueno. Bueno, listo. Entonces, gracias por haber compartido sus posturas, por haber hecho el análisis de este caso. Y quería compartirles una información de la universidad. Ya digamos que la universidad va a empezar prácticas con alternancia. Entonces, en ese sentido, los laboratorios y los que necesiten utilizar la sala de audiencias, está abierta la posibilidad para hacerlo. Entonces, tengan ahí pendiente esa información. Si de pronto requerimos de realizar alguna audiencia, ¿ustedes preferirían que la hiciéramos a través de este medio o en la sala de audiencias de la universidad? Les pregunto. Mario, nuestro representante. Bueno, profe, muy personal mi opinión. Sí. La sala de audiencias en relación al grupo de nosotros sí es bien pequeñita. Sí. Es bastante pequeña para nosotros. De todas maneras, siempre que nosotros hemos estado allá todos, eso, mejor dicho, ¿En qué materia la han utilizado?
La hemos utilizado en civil, en laboral, Ok, listo. en varias. Entonces, preferimos hacerlas acá de manera virtual, ¿cierto? Yo creo, profe, porque Sí. estamos todos y no vamos a exponernos Sí. en esa parte. Listo. No Bueno, sé qué listo. dirán los Era profes. una información. Hay Era un una punto, información hay que un quería punto compartir. negativo que tiene esa sala y es que carece de ventilación. Y como lo dijo mi compañero Mario, somos 60 y pico, no sé, 70 en este grupo. Sí. Pues sería muy difícil meternos a todos porque, pues, digamos que en estos momentos debemos descuidarnos más, no, Claro. sí, pues no sé, es mi opinión. No, claro, no es una obligación, sino que simplemente le estaba compartiendo la información para que ustedes, a bien lo quisieran, pues la universidad, digamos que tiene a disposición la sala, entonces, si hay necesidad de hacer las audiencias, entonces la hacemos por este medio entonces. ¿Listo? Bueno, listo, mis queridos. Entonces ya hicimos este ejercicio. Simplemente voy a complementar en 5 minutos ciertas situaciones que quizás ofrecen duda o es necesario, digamos, hacer una pequeña retroalimentación respecto a este caso, ya para finalizar la parte de derecho laboral colectivo. Entonces, más allá de los argumentos que cada uno expuso, es necesario hacer una precisión y me parece que es bien importante para efectos de comprensión sobre la vinculatoriedad o no de aquellas normas que emanan de la OIT. Entonces, muy posiblemente ustedes encontraron en algunos escenarios sobre la huelga en la OIT. Entonces, y yo les preguntaba si había un convenio específico sobre la huelga. Entonces, si nosotros nos remitimos al sistema de la OIT, pues efectivamente no hay un convenio que regule específicamente el tema de la huelga, sino que ha sido dejado a consideración, a facultad de cada uno de los estados para que regule este derecho, el de la huelga. En nuestro estado, desafortunadamente, no se garantiza de conformidad con el artículo 56 de la Constitución el derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales. Sin embargo, allí hay una omisión legislativa en el sentido de que el legislador pues, no ha expedido una ley que regule de manera expresa cuáles son esos servicios públicos esenciales, ya que hay normas, digamos que de manera independiente, y citábamos un ejemplo como la Ley 100 del 93, la ley que regula los servicios públicos domiciliarios, las cuales establece que es un servicio público esencial. Pero el legislador no ha expedido, digamos, una ley en ese sentido para que establezca claramente cuáles son esos servicios públicos esenciales. Entonces, nuevamente, el legislador ha incurrido en una omisión legislativa, así como incurrió cuando el artículo 53 estableció o establece que el Congreso de la República debe expedir el Estatuto del Trabajo. Y a fecha 14 de septiembre del 2020, transcurridos 19 años después de haber expedido la Constitución del 91, perdón, 30 años, 29 años prácticamente, no se ha expedido el Congreso, el Estatuto del Trabajo y ya digamos que es una necesidad que se regule el tema de derecho laboral a través de una norma como quiera que la que estamos trabajando data de la década del 50. Entonces siempre es importante tener esta precisión sobre este particular. Ahora bien, como no regula a través de un convenio de la OIT la huelga, existen, y ustedes pudieron verificar, recomendaciones. Entonces, la pregunta que surge ahí, ¿estas recomendaciones que emanan de la OIT tienen fuerza vinculante para el Estado colombiano? Pues Claro que efectivamente sí, doctor. la Corte Constitucional ha establecido que estas recomendaciones que emanan de la OIT son o tienen fuerza vinculante siempre y cuando emanen del Comité de Libertad Sindical, para que lo tengan allí en cuenta. Comité de Libertad Sindical. Entonces, si hay recomendaciones en ese sentido sobre el tema de la huelga, sobre el tema de si es o no un servicio público esencial, estas recomendaciones tendrán
fuerza vinculante en el sentido en que las haya emitido este Comité de Libertad Sindical. Segundo, es importante que ustedes analicen allí un tema que quizás, no sé, creo que tal vez ningún grupo abordó esa temática, y es el tema de analizar si el artículo 444, cuando establece el requisito para ir a la huelga o para ir al tribunal de arbitramiento, se requiere un número de trabajadores, ya sea que pertenezcan al sindicato o no, para decidir si van a la huelga. Entonces, habría que analizar allí el aspecto relacionado con aquellos sindicatos minoritarios, si realmente esta norma es discriminatoria respecto a estos sindicatos minoritarios, y habría que iniciar, digamos, una acción para solicitar la inconstitucionalidad de esta norma, como quiera que frente a estos sindicatos minoritarios habría, digamos, un obstáculo allí para poder tomar la determinación de ir a la huelga o no por parte de la Asamblea General, como quiera que allí la norma establece que para que la Asamblea General tome la determinación de ir a la huelga o no, se requiere que la mitad más uno de los trabajadores pertenezcan a la organización sindical. Entonces, mirar a ver si realmente esta norma es discriminatoria respecto a los sindicatos minoritarios para futuros análisis. Entonces, quería hacer como esas dos precisiones para que las tengan ustedes en cuenta. Tercer aspecto que me parece relevante es que, sin duda alguna, el mensaje que envía tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial como la Corte Suprema de Justicia es que efectivamente se está desvertebrando cada día esta lucha sindical. Es decir, con estas decisiones se le están diciendo a los trabajadores: no incurran en este tipo de ejercicio de derechos, porque lo que puede desencadenar es precisamente que se despidan trabajadores, que declaren ilegal la huelga, etcétera, etcétera. Y es un mal mensaje para el derecho laboral, es un mal mensaje para esa lucha sindical que se ha, digamos, logrado a través de muchos acontecimientos históricos, y que merece, digamos, un análisis muy importante respecto a la forma como se toma esta decisión, tanto el tribunal como en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos eran los tres aspectos importantes que quería, digamos, compartir con ustedes, más allá de los argumentos que ustedes esgrimieron durante la exposición. Entonces, hasta aquí, digamos que llegamos con derecho laboral colectivo, para iniciar ya el tema de procesal laboral, y lo voy a iniciar. Bueno, vamos a dejar como nota general para todo el grupo, como quiera que hubo que, o se vio la necesidad de destinar prácticamente 2 clases sobre ese particular, y sobre todo que la primera no fue, digamos, bastante importante, ya que se evidenció la falta de preparación en las exposiciones. Entonces vamos a dejar para todo el grupo un 4-2, ¿listo? Para todos los integrantes de este ejercicio. Entonces vamos a dejar 4-2 de manera general para el grupo, y les estoy debiendo todavía dos notas para que completemos 3. Ya vamos a mirar a medida que vayamos abordando la temática de procesal laboral, si vamos a sacar una 4ª nota, dejamos esas 3. A medida que vaya transcurriendo la clase, entonces yo les voy informando. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar. Listo. Doctor. Listo, Hugo. Doctor, es que tengo una pregunta, qué pena interrumpirlo. Es que yo, pues, revisando y en todo lo que se leyó, yo encontré un artículo de la Agencia de Información Laboral, donde la OIT está avalando todo el paro y todas
actuaciones que realizó el sindicato de ACDAC. Y dentro de las recomendaciones que ellos dan, están solicitando que el Estado colombiano tenga acciones con respecto a eso. Eso fue en el 2018. En este caso, el personal del sindicato de Avianca puede iniciar un proceso internacional para que se avalen estas recomendaciones y estos conceptos técnicos que puso la OIT. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que primero hay que agotar todos los recursos y todas las acciones que haya lugar dentro del Estado para poder más adelante iniciar, digamos, determinadas acciones, ya sea ante la misma OIT o si se va a iniciar, digamos, otro tipo de acciones en contra del Estado colombiano. Entonces, por eso les mencionaba un aspecto muy importante sobre la regulación que establece nuestra Carta Constitucional, en el sentido de que el legislador no ha expedido esa norma donde establezca cuáles son los servicios públicos esenciales. Y por otro lado, que no se le ha dado la preponderancia que se merece a esas recomendaciones de la OIT, como quiera que el Estado colombiano, en esos escenarios, siempre el argumento que va a exponer es que nuestro Estado es soberano, nuestro Estado no tiene por qué acatar ese tipo de recomendaciones, como quiera que no tiene la connotación de un convenio o tratado que emane de la OIT. Entonces, digamos que ese ha sido el común denominador, no solamente en el campo del derecho laboral, sino en otros escenarios donde haya que aplicar normas de carácter internacional y que se vinculan a través del bloque de constitucionalidad, pero seguramente se iniciarán las acciones respectivas a nivel internacional y esperaremos los resultados sobre este particular. Pues, doctor, yo vi que ellos ya iniciaron el proceso ante la Corte Interamericana, o sea que posiblemente y más adelante se vaya a presentar la situación que se presentó con el fallo que declararon con lo de Petro. ¿Algo así va a pasar en este caso? Bueno, eso sí no lo sé, pero pues todo indicaría que sí. Todo indicaría que sí. Recuerden que esto se le dio un manejo muy mediático, ¿sí? Por eso les preguntaba en alguna oportunidad si conocían o tenían idea de quién es Germán Efromovis. Pues Germán Efromovis, pues en su momento era el presidente de Avianca y es de los que más pautaba en los medios de comunicación. Y si ustedes revisaron la guía de método de casos, allí yo les formulé una pregunta si los jueces, es decir, el tribunal y la Corte Suprema de Justicia habían tenido la suficiente independencia para tomar esta decisión, porque ustedes saben que los medios de comunicación manejaron la información en el sentido de que se le estaba vulnerando muchos derechos a aquellas personas usuarias de esta aerolínea. Entonces siempre hay que mirar este tipo de situaciones para poder, digamos, analizar un análisis completo sobre este particular. Carlos Méndez. Doctor, ya para terminar. Sí, señor, qué pena. Es que su merced hablaba de la vulneración que hay frente a los sindicatos minoritarios por la norma que habla de la mitad más uno. En este caso, pues como no hay digamos, la vulnerabilidad que se le da jurídica a estos sindicatos, uno se puede apegar a la figura de la federación en caso dado para cumplir ese quórum necesario para lo pertinente, ¿no? Pues habría que pensar en una posibilidad para estos efectos, pero es revisar la norma para que más adelante, cuando estemos en presencia de un sindicato minoritario, pues no se vean abocados a este tipo de decisión. Entonces, más que fusionarse con una federación que podría ser, digamos, una alternativa, es revisar la norma, es mirar ese artículo 447 para determinar si realmente es ajustado a la Constitución o si realmente se debe ajustar a esos cánones de igualdad. Ok, doctor, gracias. Bueno, les voy a... ¿Me regala un 30 segundos? Sí, claro. Con Mario. Profe, sucede que el Estado colombiano
de tiempo en tiempo aunado con los empresarios. Ellos firman los convenios con la OIT, pero ya al ratificarlos aquí, ellos los adicionan, los convierten en contra de los líderes de la sindicalización y les traban, como por ejemplo en este caso que se refleja bastante, que es el tema que estamos hablando de la mayoría absoluta. Sí. Y eso no debería ser, porque desde el Estado colombiano, desde el artículo 56, viene manejando esa parte y le ancló la palabra servicios esenciales, pero como lo resaltamos prácticamente todos los grupos, realmente no todo transporte es un servicio esencial. Entonces no puede llegar el Estado a decir que el prestar el servicio de pasajeros en Colombia es un servicio esencial. Y aún así que la salud es un derecho a la vida, hay partes de la salud donde tampoco es un servicio esencial. Y ya tenemos sentencias aclaratorias a esos hechos. Entonces, pero eso lo viene manejando el Estado en contra del trabajador colombiano. Claro. Y lo que dice el profe, hay que partir desde el artículo 56 de la Constitución para revisarlo. Gracias, profe. Claro que sí. Listo, Mario, gracias por la intervención. Listo, entonces, dicho esto, vamos a iniciar el día de hoy con procesal laboral. Entonces, para ello, les voy a compartir pantalla y vamos a mencionar acá 4 o 5 casos en los que ustedes ya les digo qué vamos a hacer. Entonces vamos a copiarlos. Y ya les digo qué vamos a hacer.
Listo. Todos están viendo la pizarra, ¿cierto? Bueno, Sí, Héctor. listo, gracias. Entonces, allí tenemos el tema del día de hoy, conflicto jurídico de derecho versus conflicto económico. Entonces, les presento 5 casos que están ahí narrados de manera muy sucinta. ¿Y la idea cuál es? La idea es que ustedes, obviamente con argumentos, bueno, copian eso, si quieren envíenlo al grupo, una foto y la envían al grupo para que les quede más fácil. Determinen con base en argumentos si cada uno de esos hipótesis que les acabo de plantear, esas 5 hipótesis, constituyen un conflicto jurídico de derecho o un conflicto, se me fue una I adicional, económico, listo. O constituyen un conflicto económico. Y me dicen por qué. Si es conflicto jurídico, me dicen por qué. Si es conflicto económico, me dicen por qué. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, listo, empecemos. No es para enviar, es para que ustedes lo trabajen ahí de manera individual en sus agendas y lo vamos a discutir cuando termine.
Ya puedo borrar lo que está en pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Listo, ya la enviaron al grupo. Okay. Este tema supongo que ustedes lo vieron, ¿cierto? Conflicto jurídico y conflicto económico, ¿o no? Sí, señor. María, ¿lo vimos o no lo vimos? Sí, señor. Sí, doctor. ¿Quién se lo enseñó? ¿Pedro Pablo? Usted. Ah, pero conmigo no. ¿Quién les dio procesal laboral? Usted, yo lo vi en la mañana con usted. Ah, bueno, tú no. Bueno, los demás. Pedro Pablo. Sí lo compartió con ustedes. Sí, profe, nosotros vimos muchas cosas al respecto, pero digamos que ahondar en el punto no, pero sí lo vimos. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces tratemos de solucionar esos 5 casos y mañana los discutimos en clase entonces. Perfecto, perfecto, así es. Listo. Y obviamente pues con base en el concepto de cada uno de esos conflictos. Válido. Ana, Ana.
Está dando clase, sí. ¿A qué horas llegan ustedes? Sí. Bueno, me confirma, yo mañana sí la estoy viendo y me confirmo. ¿Listo? Tranquilo que yo estoy acá. Carlos no está, pero yo estoy todo el día, entonces yo no espero la respuesta. Listo. Listo, perfecto. Sí, señor. Listo. No hay problema. Entonces yo lo espero. Listo. Me confirma el doctor Jiménez. Gracias. Yo ahorita le pregunto bien a Carlos cómo es y miramos por la mañana a ver cómo lo hacemos. Bueno, sí, está bien. ¿Ya terminamos los 5 casos? Sí, María, o todavía no. No, doctor, todavía no. Bueno, entonces mañana a primera hora entonces los resolvemos, o sea, lo trabajan y a mañana a primera hora los socializamos, ¿listo? Bueno, sí, señor. Bueno, Gracias, profe. Listo, doctor, Ok, gracias. profe, gracias y hasta mañana. bueno. Con la foto. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, Gracias, doctor. Buenas noches. que descansen. Doctor, feliz noche, muchas gracias. Igual para ustedes, un abrazo, que estén bien. Buenas noches, profe. Mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Doctor, buenas Gracias, noches. doctor. Saludo Buenas especial, noches. gracias, doctor. Gracias, que Doctor, estés bien. una preguntita. Dime. Doctor, mire, mucho gusto, soy Alejandra Puerto. Es que, Doc, no he podido ingresar estos 3 últimos días porque me encuentro en el tema de las manifestaciones. Entonces no pude presentar como tal la exposición. ¿Cómo así que estás en el tema de las manifestaciones? Señor, es que soy policía. Ah. Pensé que estabas tirando piedra. Entonces, no, no, señor, ¿cómo se le ocurre? Entonces quería saber qué puedo hacer para lo de la nota de la exposición. ¿Y tienes un certificado de que estás asistiendo, que estás, digamos, de servicio? Pues todavía me encuentro laborando, pero sí. Pues yo podría conseguírmelo. Envíaselo a Mario y Mario me lo reenvía a mí. Bueno, señor. ¿Listo? Bueno, Doc. Entonces Listo, yo hablo con mi jefe a ver si me puede dar el Bueno. certificado. Bueno, listo. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego.